Shalom, seguimos Masejet Brachot en la página Daled Amud Bet. Los 2 puntos arriba, dice la Gemara. Amar Mar, Kore Kriyat Shema Umitpalel. Quiere decir, antes en la Gemara mencionamos que la persona en la noche, cuando llega al campo, dice, cumple la mitzvah de Kriyat Shema y después reza. Dice la Gemara, Mesaile le Rabbi Yochanan. Esta braita que dice que primero dice Kriyat Shema y después reza, es una ayuda a la idea de Rabbi Yochanan en su machloket con Rabbi Yoshua ben Levi con respecto a cuándo se dice Kriyat Shema en la noche, si antes del rezo o después. Dice la Gemara, de Amar Rabbi Yochanan, Eizeu ben haolam haba, quien ya pertenece al olam haba, Ze asomech geula letfilah shel arvit. Ese es el que junta la geula a el rezo de Arvit. Geulá se refiere a la brajá que decimos después de la mitzvah de Kriyat Shema de la noche. Decimos Gaal Israel. Y el que junta esta brajá al rezo es una mitzvah juntarlos, porque a través de mencionar Yetziat Mitzrayim y alabar a Hashem, uno se acerca a Hashem, y cuando ya está cerca uno le reza a Hashem, y con eso uno ya se pertenece, ya es parte del Olam Haba. Rabbi Yoshua ben Levi omer, tfilot ba'emtza tiknum. Rabbi Yoshua ben Levi dice, los rezos fueron hechos en la mitad. ¿Qué quiere decir en la mitad? Quiere decir que el Kriyat Shema de la mañana se dice primero y después se reza, y en la noche primero se reza, el rezo está en la mitad, y después se dice Kriyat Shema. Y entonces la brajá de Gaal Israel va a estar después de Kriyat Shema y después de que la persona ya rezó. Entonces, según Rabbi Yoshua ben Levi, en la noche no hay la mitzvah de juntar Geulá a Tfilah. Pregunta la Gemara, Bemai kamifligei, ¿en qué depende la machloket de ellos? Dice, contesta la Gemara, Ibait eimaka, o por un pasuk, de cómo aprender un pasuk, Ibait eima svore. O otra posibilidad, ¿en qué es que depende la machloket? De svara. Svara quiere decir algo que no hay una prueba, sino así les parece que tiene que ser. Dice la Gemara, Ibaiteima svore de Rabbi Yochanan savar, geula meorta nami avai. La geula mealiata lo avie ela atzafra. El pueblo de Israel en Egipto, cuando en la noche de Tet Vav de Nisan, en la mitad de la noche de la mitad del mes de Nisan, ya en la noche cuando fue la plaga de Makat Bechorot, ya Paró le dijo que salgan de Egipto. Es decir, ahí ya empezó la Geulá. Ahora, eventualmente no salieron hasta la mañana. De hecho, salieron solo en la mañana. Entonces, la machloket depende si en la noche, cuando Paró ya le dijo que salgan, ya empieza la Geulá ya, en la noche. Y si ya empieza la Geulá en la noche, entonces hay la mitzvah de juntar la Geulá en la noche al rezo. O no, como no salieron eventualmente sino en la mañana, la Geulá es solo en la mañana. Entonces Rabbi Yochanan piensa, Geulá meorta, desde la noche nami ave, también es considerada Geulá. La Geulá mealiata, la Geulá perfecta, finalmente lo ave la tzafra. En la mañana es la Geulá completa, pero ya desde la noche es considerada Geulá y hay la mitzvah de juntar la Geulá a la tfilah. Rabbi Yoshua ben Levi savar, Keivan de lo avia ela mitzafra, como la Geulá no fue sino eventualmente el hecho de la Geulá cuando salieron de Egipto fue en la mañana, entonces lo había Geulá mealiata. Entonces la Geulá de la noche, aunque empezó, tiene un significado, no es suficiente importante para cumplir la mitzvah, que haya que cumplir la mitzvah de juntar Geulá a Tfilah. Eso es según Svará, según lo que les parece entender. Vibaiteima kra, y según el pasuk, dice la Gemara, Ushneem mikra echad darshu, que es decir, del mismo pasuk cada uno aprendió algo opuesto. Dichtiv, está escrito en la mitzvah de Kriyat Shema, Beshochbecha uvekumecha. Rabbi Yochanan savar, mekish shchiva lekima. Quiere decir, junta y aprenden uno del otro la shchiva y la kima, la mitzvah de Kriyat Shema de la noche y de la mañana. Ma kima, Kriyat Shema, ve'achar kach tfilah. Así como el Kriyat Shema de la mañana, primero se dice Kriyat Shema y después se reza, Av shchiva nami Kriyat Shema ve'achar kach tfilah. También en la noche, primero Kriyat Shema y después se reza.
Rabbi Yoshua ben Levi Savar, Mekish Shchiva Lekima, lo mismo. Se comparan y aprenden uno del otro. La Shchiva de la Kima, el Kriyat Shema de la noche y de la mañana. Ma Kima, Kriyat Shema, Samuch Lemitato. En la mañana el Kriyat Shema está lo más cerca a que él durmió. Después reza. Primero dice Kriyat Shema y después reza. Af Shchiva Nami Kriyat Shema, Samuch Lemitato. También el Kriyat Shema de la noche. La Kriyat Shema está lo más pegado posible a que él se acuesta a dormir. Quiere decir, primero reza y después Kriyat Shema. Meitiv Mar Berei de Ravina. Quiere decir, hace una pregunta, Mar Berei de Ravina. Está escrito más adelante en la Mishnayot, Ba'erev mevarech shtaim lefanea veshtaim leacharea. Se dicen 2 brachot antes de Kriyat Shema de la noche y 2 brachot después de Kriyat Shema de la noche. Vi amarta bai lismoch ha lo kasamach geula letfila. Y si tú dices, como Rabbi Yohanan, que es mitzvah en la noche, que geula sea junto con el rezo, a lo kasamach geula letfila. Como hay 2 brachot después de Kriyat Shema de la noche, no se junta la Kriyat Shema, la geula, a la tfila. De a baile meimar ashkiveinu. Porque la primera bracha es Goal Israel, pero después hay otra bracha que se dice ashkiveinu. Entonces resulta que hay una bracha que para entre Geulá y el rezo. Hambre, y contesta la Gemara, Keivan de takinu rabonon ashkiveinu, que Geulá arichta damia. Como Jajamim son los que dijeron que hay que decir la bracha de ashkiveinu. Entonces, aunque es diferente al tema de la Geulá, es considerado como parte de la Geulá. Y una prueba a eso, de hilo teimaaji, shacharit eichimatzi samich. En shacharit también tendríamos una pregunta, ¿cómo él junta la geulá al rezo? Vea, amar Rabbi Yochanan, batchila omer Hashem sefatay tiftach, ulevasof hu omer, yu leratzon imrei fi. Rabbi Yochanan nos enseñó que antes de rezar, uno dice Hashem sefatay tiftach, Hashem, abre mi boca para que yo rece. Velevasof u omer, y al final uno dice, Yule Ratzon imrei fi, que lo que dije sea aceptado con gusto, con alegría. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que uno antes de rezar, uno dice un pasuk que es diferente al rezo, que no es antes del rezo. Entonces uno para en ese pasuk entre la Geulá y el rezo. Entonces, ¿cómo se cumple juntar Geulá y Tfilá? Atam, keivan de takinu rabon el meimar Hashem sefatay tiftach, que tfila arichta damia. Como los jajamim son los que dijeron decir ese pasuk antes del rezo, entonces se vuelve parte del rezo. A Hanami de la misma forma aquí también. Keivan de takinu rabon el meimar ashkivenu. Como jajamim fueron los que dijeron decir ashkivenu, que geulá arichta damia. Es como si alargaron la braja de la geulá y el tema de la geulá. Entonces siempre es considerado que él junta la geulá al rezo. Ahora, como mencionamos aquí, una forma de la persona de ser que te pertenezca al Olam Haba, de ser Ben Olam Haba, dijimos que el que junta geulá, tfilá, ya es considerado que pertenece al Olam Haba. Trae la Gemara otra forma de ya pertenecer al Olam Haba. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Kol haomer teilá le David bechol yom shalosh peamim. El que dice el mizmor teilá le David, lo que nosotros llamamos Ashrei, que lo decimos 3 veces al día, 2 en la mañana y 1 en Mincha. Muvtach lo shehu ben haolam haba. Ya está prometido que él pertenece al Olam Haba, tiene Gan Eden prometido. Maitai, me pregunta la Gemara, ¿por qué es tan importante este mizmor que lo promete ya pertenecer al Olam Haba? Y leima mishum de atia be'alef beit. Tal vez porque está escrito en el alfabeta. Neima ashreite mimei derech de atia betamnia apin. Entonces, si esa fue la razón, porque está escrito todo el alef bet en este mizmor, entonces podríamos decir mejor el mizmor kuf yutet, el 119, que allá cada letra está escrito 8 veces, la alef 8 veces, la bet 8 veces, la gimel 8 veces. Entonces sería mejor, aún mejor. Ela mishum de itbe poteach et yadeja. Entonces, no, otra razón, ¿por qué es que este mizmor de Teilá de David nos promete pertenecer al Olam Haba? Porque está escrito en él que Hashem le da comida a todas las criaturas. Neima le la gadol,
podríamos decir otro mismor que se llama Alel Gadol, donde decimos Kilolam Hasdo, que está escrito en él, Dichtiv Bei Noten Lechem Lechol Basar, que está escrito que le da comida a todas las criaturas. Entonces, ¿por qué el Tehilá de David es el que es elegido para decirlo 3 veces al día? Dice la Gemara, El Ameshum Deit Betartei, porque él tiene las 2 méritos, también que se dice en Aleph Bet, y también que está escrito Poteach et Yadeja, que Umazbia Lechol Chai Ratzon, y le da comida a todas sus criaturas. Entonces, como tiene esos 2 méritos, por eso lo decimos, y eso es lo que le promete la persona, ya que pertenece al Olam Haba. Ahora, el Aleph Bet, todo quiere decir que Hashem observa Mashgiach al mundo, y él se preocupa que el mundo entero tenga comida, todas sus criaturas. Entonces, toda la persona que dice eso 3 veces al día y todo el tiempo observa y se da cuenta que Hashem lo está mirando y Hashem está vigilando el mundo y Hashem se preocupa que todo lo que tenemos, todas las necesidades vienen de Hashem, esa persona que así siente todo el día y así vive es Ben Olam Haba, pertenece al Olam Haba. Ahora, como mencionamos Tehilá le David, seguimos hablando del mismor Tehilá le David. Amar Rabbi Yochanan, mipnei ma lo ne'emar nun be'ashrei. La letra nun en el mismor Tehilá de David es saltada. No está escrito un pasuk que empieza con la letra nun. Pregunta Rabbi Yochanan por qué es así. Dice Rabbi Yochanan, mipnei sheyesh ba mapalatan shel sonei Israel. La letra nun tiene un significado de caída, de la palabra nafla. Entonces, si nosotros mencionamos la letra Nun, es como mencionar la caída de los Sonei Israel, quiere decir en un sentido opuesto, de los que odian a Israel. Entonces, por eso no lo mencionamos. Dichtiv, ¿por qué la letra Nun tiene ese significado de caerse? Porque se ha escrito Nafla, Lo Tosif Kum, se cayó y no volverá a pararse, Betulat Israel, el Am Israel. Entonces, por eso no la mencionamos. Ahora, Bema'arava, quiere decir en Eretz Israel, Metartzei la Aji. Explicaba en este pasuk que no tenga un significado malo, sino un significado positivo. ¿Cómo le explicaba en el pasuk? Así, Nafla velo tosif linpol od. Lo leen así, Nafla lo tosif, se cayó, pero no va a volver a caerse más. Kum betulat Israel, párate el pueblo de Israel. Entonces aprendían el pasuk de forma positiva. Ahora, de todos modos, aunque hay posibilidad de aprender el pasuk de forma positiva, no fue mencionada la letra Nun en Tehilá de David. Ahora, dice, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afilu achi, aunque no queríamos mencionar la letra Nun en Tehilá de David, Chazar David vesamchan beruach hakodesh. De todos modos, David Amelech en el pasuk próximo, en la letra Samech, le dio apoyo a la letra Nun. Sheneemar, Somech Hashem lechol hanoflim. En el próximo pasuk, en la letra Samech, está escrito Somech Hashem, que se aporta, da apoyo a Hashem a todos los que se caen. Entonces aquí fue mencionada la letra Nun. Ahora, otro dicho en nombre de Rabbi Elazar bar Ravina, Ve'amar Rabbi Elazar bar Ravina, Gadol ma sheneemar bemijael, yoter mima sheneemar begabriel. Es más grande lo que sabemos sobre Mijael que lo sobre Gabriel. De hilo bemijael ktiv, vayaof elai echad min asrafim, que es decir, voló donde mí uno de los ángeles, de los Rafim, y se ha escrito una vez vayaof, quiere decir una volada nomás. Vilu gabe Gabriel ktiv, vaish Gabriel, asher raiti bechazon, batchila, Mu'af bi'of vegomer, quiere decir, para llegar donde mí tienen que volar 2 veces. Mu'af bi'of menciona 2 voladas, como 2 saltos hasta que llegó donde mí. Ahora, en el primer pasuk no está escrito Mijael. Entonces dice la Gemara, Mai mashma de'ay echad Mijaelu, vaya'of elai echad vegomer. ¿De dónde sabemos que ese echad se refiere a Mijael? Amar Rabbi Yochanan, atia echad echad. Lo aprendemos de otro pasuk donde ahí está escrito que Echad es Mijael. Ktiv acha, en este pasuk que acabamos de leer, Ktiv está escrito Vayaof elai Echad min asrafim. Uktiv atam, y en el otro pasuk está escrito Veine Mijael Echad asarim arishonim.
Que entonces vemos que con respecto a Mijael está escrito Echad. Vine Mijael, Echad asarim arishonim ba leozreni. Dice la Braita, Tana Mijael be'achat. Como vimos, Mijael en un vuelo, en un salto, llega. Gabriel be'shtaim, como vimos. Eliyahu be'arba. Eliyahu Naví, 4 saltos hasta que llega. Umalach hamavet. Y el ángel de la muerte, be'shmone. Tiene 8 pasos hasta que llega. ¿Por qué 8? Hay quien dice para que la persona alcance a hacer Hazara Bichubá, para que alcance a Hazor Bichubá. O para que entonces no tenga que morir, o que la persona alcance a hacer Hazara Bichubá antes de morir. Ubeshat Magefá, dice la Braita, be'achat. En la hora de la plaga, el ángel de la muerte, en un salto ya llega la persona. Ahora, sigue la Gemara con respecto a Kriyat Shema. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, af al pi shekara adam Kriyat Shema bebeit hakneset. Aunque la persona cumplió la mitzvah de Kriyat Shema en la sinagoga en la noche, mitzvah likroto al mitato. De todos modos es mitzvah volver a decir Kriyat Shema antes de irse a dormir. Cuando ya está sentado en su cama antes de dormirse. Amar Rabbi Yosi Maikra, Rabbi Yosi dice, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Que está escrito, Rigzu ve'al techetau, imru bilvavchem. Bilvavchem nos recuerda Kriyat Shema que está escrito en el pasuk al levaveja. Y está escrito al mishkavchem vedomusela. Quiere decir, digan imru bilvavchem, lo que está escrito al levaveja, al mishkavchem, cuando se van a dormir. Vedomusela, y estén en silencio. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, im talmid chachamu en tzarich. Todo lo que dijimos que hay que decir Kriyat Shema cuando la persona se va a dormir es si no es talmid chacham. Pero un talmid chacham, como todo el tiempo él está repitiendo lo que él estudió y todo el tiempo lo tiene en la mente, entonces no tiene que decir Kriyat Shema cuando se va a dormir, porque va a decir Divrei Torah o pensar Divrei Torah todo el tiempo de todos modos. Amar Abaye, af talmid chacham mi bay elei lemei marchat psuka de rachmei. Aunque no tiene que decir Kriyat Shema cuando se acuesta a dormir, dice Abaye, de todos modos, un pasuk pidiendo compasión, de todos modos, tiene que decir. Kegon, por ejemplo, beyadcha afkid ruchi, en tus manos deposito mi alma, padita oti, me redimes Hashem, kel emet, padita oti Hashem, kel emet, y tú me redimes. Ahora, sigue la Gemara, y como mencionamos el pasuk de Rigzu ve'al techetau, sabemos que cada pasuk nos enseña muchas cosas. Entonces trae la Gemara otra enseñanza que aprendemos del mismo pasuk, que no es parecida a la que acabamos de decir, pero se aprende el mismo pasuk. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Quiere decir, la persona siempre tiene que hacer guerra contra el yetzer hara. No es ser pasivo, sino luchar todo el tiempo con el yetzer hara y ganarle. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Del pasuk que mencionamos antes. Rigzu ve'al techetau. Quiere decir, hagan guerra y con eso no van a pecar, pero tienen que hacer guerra, no es suficiente ser pasivo. Uno tiene que hacer todo el tiempo una guerra con el yetzer hara y ganarle. Dice la Gemara, im nitzcho mutav. Si le ganó esforzándose haciendo guerra, bien. Vim lav yasok batorah. Si no, quiere decir que tiene que estudiar más Torah. Y más Torah, como vamos a ver ahora, sheneemar imru bilvavchem. En el pasuk sigue imru bilvavchem. Y eso nos recuerda lo que está escrito en el pasuk. Vayu advarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Que las cosas que te estoy ordenando, las mitzvot, estén en tu corazón, que se estudia Torah de forma que todo el tiempo te recuerdes de ellas, estén en tus pensamientos y en tu corazón, y con eso le ganas al yetzer hara. Dice la Gemara, im nitzcho mutav, si la ganó bien, vim lav ikra Kriyat Shema. Si todavía no le gana con eso al yetzer hara, tiene que leer Kriyat Shema, que es decir, más pensar, más referirse, más pensar en lo que está diciendo en la Kriyat Shema. ¿De dónde aprendemos eso? Sheneemar al mishkavchem. Al mishkavchem que se ha escrito en el pasuk. Rigzu ve'al techetau. Imru bilvavchem al mishkavchem. Al mishkavchem nos recuerda beshochbeja. Quiere decir, hay que
leer Kriyat Shema para ganarle al Yetzer Hara. Im nitzcho mutav. Si le ganó, muy bien. Veim lav, todavía tiene que esforzarse más. Izkor lo yom hamitah. Tiene que recordarle al Yetzer Hara que la persona algún día va a fallecer. Uno no está en el mundo para siempre, es temporal. Entonces tiene que recordarse eso, vivir eso todo el tiempo, y entonces le gana al Yetzer Hara. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Del pasuk? Vedomu sela. En el pasuk está escrito que uno está en silencio para siempre. Eso nos recuerda el día de la muerte. Entonces estamos rigzu, hacer guerra, ve'al tejetau, imru bilvavchem, estudiar Torah, al mishkavchem kriyat shema, vedomu sela, recordarse que uno está aquí solo por un tiempo temporal. Y otro dicho en nombre de Rabbi Levi bar Hama, ve'amar Rabbi Levi bar Hama, amar Rabbi Shimon ben Lakish. Mai dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Ve'etna lecha et luchot ha'even, ve'atorah ve'amitzvah asher katavti leorotam. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu en Humash Shmot, te voy a dar las tablas de los 10 mandamientos, Vea Torah, vea mitzvah, asher katavti leorotam. ¿Qué es todo eso que le está diciendo Hashem a Moshe? Dice la Gemara, Luchot elu aseret adibrot. Luchot son las tablas de la piedra en donde están escritos los 10 mandamientos. Torah es de Mikra. Torah se refiere al Humash, donde está escrita la Torah escrita. Vea mitzvah, zo Mishnah. La Mishnah se refiere a la Mishnah. La mitzvah se refiere a la Mishnah, la Torah shebe'al peh. Asher katavti elu nevi'im uktuvim. ¿Qué se refiere el pasuk cuando dice Asher katavti? Se refiere a los profetas y a los escritos que están escritos. Leorotam ze Gemara. Leorotam se refiere a la Gemara, que son las explicaciones de la Mishnah, que con eso, cuando uno entiende por qué la Mishnah dijo y de las contradicciones entre las Mishnayot, uno entiende todo, entonces con eso uno sabe la halajá. Y eso es leorotam, leorot halajá. Enseñarles qué, cuál es la halajá. Y dice, termina Rabbi Levi bar Hama, melamed, de eso aprendemos, shekulam nitnu le Moshe Sinai. Es decir, todo fue dado a Moshe de Hashem en Ar Sinai. Como dijimos, los 10 mandamientos, la Torah, la Mishnah, los profetas, los escritos y la Gemara, todo fue dado a Moshe Rabbeinu por Hashem en Ar Sinai. Y con eso terminamos este Amud.